Tecnológico de Monterrey. Es un honor para la Cátedra de Sostenibilidad Andrés Marcelo Sada recibir al doctor José Sarucán, cuya breve semblanza escucharemos a continuación y quien impartirá la conferencia Biodiversidad, Capital Natural de México y del Mundo. José Sarucán Kermés es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, 1964. Maestro en Ciencias Agrícolas por el Colegio de Posgraduados, 1968, y doctor en Ecología por la Universidad de Gales, 1972. En la UNAM, ha sido profesor de la Facultad de Ciencias desde 1973, investigador y director del Instituto de Biología por 2 periodos consecutivos, 1979 a 1987, coordinador de la investigación científica, 1987-1988, y rector por 2 periodos, 1989-1997. Desde 1988 es profesor de tiempo completo en el Instituto de Ecología e investigador emérito desde el 2006. Sus principales áreas de interés académico han sido ecología vegetal de poblaciones y sistemas de ecosistemas templados y tropicales, ecología global, biodiversidad y darwinismo, así como aspectos de educación superior, ciencia y tecnología. En 1991, el Dr. José Sarucán propuso la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. En ese entonces, el presidente de México, licenciado Carlos Salinas de Gortari, lo designó coordinador nacional, responsabilidad que tiene hasta ahora. Ha publicado más de 190 trabajos científicos y varios libros, entre ellos, primera, segunda y tercera edición de Árboles Tropicales de México, Las Musas de Darwin y Manual de Malezas del Valle de México. Recientemente publicó Patrimonio Natural de México, 100 casos de éxito, Carabias J, Sarucán J, de la Maza J, Galindo C, 2010, y El Cambio Climático, Causas, Efectos y Soluciones, Carabias J, Molina M, Sarucán J, 2010. Ha recibido doctorados honoris causa de 10 universidades nacionales y extranjeras. En el 2011, el 27 de octubre, recibió de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la Medalla de Oro al Mérito Cívico Eduardo Neri. Legisladores de 1913. El 5 de diciembre, la reina Beatriz de los Países Bajos le entregó la condecoración de la Orden de Orange-Nassau. Es miembro de varias organizaciones académicas. Es miembro del Consejo Nacional desde 1985, de la Junta de Directores del World Resources Institute, Washington, D.C., 2000-2009, de la Junta de Gobierno del Colegio de México, 2000-2005, y de la Universidad Veracruzana, 2009. Asimismo, es miembro de la Third World Academy of Sciences, de la Academia de Ciencias de California, de la Academia Europea de Ciencias de la National Academy of Sciences, Estados Unidos, de la Royal Society de Londres y de la American Academy of Arts and Sciences. Muchas gracias, buenas noches. Espero que con esto solo se oye, ¿verdad? Yo me puedo mover un poco. Bueno, es realmente muy grato ver el auditorio lleno fundamentalmente de gente joven, porque como lo dijo el doctor Molina, y yo estoy absolutamente convencido, no es que nosotros no hagamos nada para que ustedes lo hagan, pero lo que poco que vamos a hacer o no vamos a hacer o no se está haciendo, lo van a sufrir ustedes de manera más directa, de tal manera que mejor se ponen las pilas y empiezan a ser realmente activos hacia cambios de actitud en los países, en los gobiernos, en la sociedad y finalmente en ustedes mismos al respecto.
Yo creo que mis transparencias se ven mejor que yo, si las podemos poner ahí ya. No sé cómo hacer para que se vea la imagen allá arriba. El doctor Molina mencionaba que hay dos caras en la medalla en cuanto a opiniones diferentes, y esto es muy cierto. Pero yo quisiera usar ese símil de las dos caras de la medalla para mencionar que de los problemas ambientales globales, una cara de la medalla es el cambio climático, la otra cara de la medalla es la pérdida de diversidad biológica, y ambas son igualmente importantes para constituir esa medalla que le llamamos cambio climático. Por muchas razones, la cuestión de cambio climático ha sido más conocida, ha estado mucho más en los diarios, ganó un premio Nobel, ganó un Oscar, el documental de Al Gore, pero esto no lo hace necesariamente mucho más importante que la pérdida de diversidad biológica, porque además los dos están íntimamente relacionados. Cambios climáticos afectan diversidad biológica afecta severamente al cambio climático. Las pérdidas de bosques y selvas en el mundo representan alrededor del 20% de las emisiones que hay, y consecuentemente pues tienen un papel muy importante en esto. Pero hay también una diferencia fuerte entre los factores que generan cambio climático y aquellos que están involucrados y responsabilizados con la pérdida de biodiversidad. Ambos tienen efectos globales, finalmente. El cambio climático, en términos de las emisiones de CO2, tiene un impacto mucho más inmediato de escala global, y las pérdidas de diversidad biológica difieren en por lo menos un par de cuestiones muy importantes. Son cambios muy locales, que tienen un componente local de tipo ecológico, pero también social, y económico y cultural, que son muy propios. Difiere mucho de la manera como se generan los cambios en la atmósfera. Total, una molécula de CO2 producida en Tailandia tiene el mismo efecto que una molécula de CO2 producida en Chicago, probablemente. Los procesos... ¿Qué le hago? Sincronizarla para el envío de la imagen a la proyección. Si ustedes me dicen cómo la sincronizo, la sincronizo. ¿Cómo le hago? Como la tenía para presentación. Montarla en una sola se puede. ¿Qué quiere decir montarla en una sola? Aquí. ¿Sabes lo que era como estaba? Ahí ya se ve. Me dicen que ya se ve. A ver, la ponemos aquí. No sé, eso no es mío. No. Lo están cubriendo con él. Ahí. Bueno, vamos a seguir hablando, es la única manera. Entonces, hay elementos muy importantemente diferentes en la forma como se generan las contribuciones al cambio climático en cada parte del mundo, que es prácticamente lo mismo, a la forma como se contribuye en la pérdida de diversidad biológica. Esto tiene un componente realmente muy grande de tipo social, económico, cultural, como lo estaba diciendo, y lo que tenemos que hacer es entender con mucho cuidado y tener muy buena información sobre las características que los diferentes ambientes, los diferentes tipos de selvas
y la forma, o bosques o ecosistemas, y la forma en que los dueños o los habitantes de cada uno de esos lugares interactúan. Esto es prácticamente único a cada sitio, la ecología es única a cada sitio, la forma de interacción de las comunidades es única a cada sitio, y entonces consecuentemente hay una característica aquí que hace diferir muy fuertemente a los estudios sobre cambio climático. Se la puedo prestar, pero me la trae, ¿no? Pues Sí, no tengo que se presente. Yo creo que hay que hacerlo aquí, no hay necesidad de llevársela, se va a comportar igual aquí que allá atrás. Pero bueno. A ver. Se la puedo llevar así, no pasa nada. Bueno, va a ser a capela. Yo pensé que estas cosas eran más fáciles con tanta tecnología alrededor, pero aquí entonces hay un factor de gran diferencia y que consiste en que se requiere de conocimiento local en los aspectos ecológicos, en la cuestión de ambientes sociales, económicos, culturales, que no están no están ausentes, pero no son tan importantes, tan definidos en el caso de los estudios de emisiones de gases de invernadero por la combustión de combustibles fósiles. Esta es la gran diferencia y esta es una de las razones de por qué esfuerzos tan grandes como el convenio de biodiversidad, el CBD, que se echó a andar hace 20 años en Río, han sido tan poco eficaces en realidad. El convenio tuvo el propósito hace 20 años de, si no parar, por lo menos reducir muy fuertemente la pérdida de biodiversidad en el planeta, y a 20 años pues lo que se ha visto es que no solamente no se ha parado, sino ni siquiera se ha reducido, ha habido un gran incremento en la pérdida de diversidad biológica en prácticamente todos lados, fundamentalmente en las zonas donde la diversidad biológica es más alta, que son los países en vías de desarrollo, que además, y esto es importante, coincidentemente son países que tienen comunidades científicas y tradiciones científicas muy pequeñas, de muy poco alcance, y que en gran medida desconocen lo que hay en sus territorios. Y no hay manera de poder entender, manejar, conservar, utilizar sustentablemente esa diversidad biológica si no tengo una idea clara de qué tengo en el país. Y esta fue la gran falla de CBD, el no haberse dado cuenta que había que entrar por la vía de la capacitación adecuada de los países, o por lo menos de algunos de los países con mayor diversidad biológica del planeta, que supieran y que pudieran entender este capital natural que tenían para poder realmente, por un lado, protegerlo mejor, conservarlo mejor, utilizarlo de manera más sustentable. Y esto ha pasado en 20 años, y por más que ha habido muchas voces, entre ellas voces de varios de los mexicanos que hemos estado interactuando con esto, no ha habido una respuesta a esta necesidad realmente de ayudar a cambiar las cosas en los países en vías de desarrollo. Los países como los europeos, donde por un lado la biodiversidad es muy pequeña y prácticamente la natural, los bosques y demás ya no existen, todos son plantaciones, y en algunos de los países más desarrollados, Australia, Estados Unidos por un lado, Japón por otro, se conocen ya todas la diversidad biológica que tienen. Pues realmente esto nunca se tomó como un problema, y otra vez esta es la visión
enormemente occidental de echar a andar estos organismos internacionales que hacen que la visión de lo que debe pasar en estas instancias multinacionales pues no funcione adecuadamente. Bueno, aquí es donde viene mi charla. Ya está, qué maravilla. Bueno, no sé cómo lo hicimos, pero ahí está. Y es que México tomó la decisión justamente desde el inicio de la reunión de Río. ¿Por qué no la puedo yo cambiar? Válgame Dios. Bueno, caray, lo pude hacer en el CCH la otra semana, no sé por qué no lo podemos hacer aquí. All right. hay que reajustar los chips. Bueno, ¿qué pasa con la biodiversidad mexicana? Fue una de las grandes preguntas que al momento de echarse a andar Río, el país se hizo afortunadamente. Hubo la pregunta de cuál sería la contribución más importante de México a esa convención de Río. Se propuso que una comisión o un grupo de gente trabajara en estas cosas, porque realmente estábamos viviendo lo que ustedes ven ahí, de una pérdida enorme de diversidad en el país, debido a la deforestación. Tuvimos épocas en los 70s donde estábamos perdiendo muy cerca del 1.000.000 de hectáreas anuales. Existía una Comisión Nacional de Desmontes, es decir, un organismo que pagaba a la gente para deforestar, para cortar las selvas, cortar los bosques, y no necesariamente se esperaba que hubiera alguna actividad agrícola seria después de esto. Con las cifras han sido muy inciertas. Últimamente ya hemos caído al orden de las como 100.000 hectáreas. Afortunadamente ha habido un cambio importante en ese sentido, ha habido esfuerzos de reforestación por otro lado, y esto ha significado un cambio, pero aún así seguimos perdiendo una cantidad importante de bosques. Casi logro que se cambie, ¿por qué? Ahí está. Yo no sé si es magia o tenemos una conexión aquí extrafísica entre la gente que está telepática. Bueno, yo no sé si alcanzan a ver esto con tanta luz, pero hay una zona verde clara en ese mapa que era la extensión de las selvas de México, de todas las selvas del país, hace unos 150 años más o menos. Y las áreas verde oscuras que están ahí es lo que queda de selvas en la actualidad. Estamos hablando de una pérdida realmente de arriba del 80 y tantos % de las selvas mexicanas. El estado de Veracruz tiene menos del 3% de las selvas que tenía, y era un estado eminentemente selvático. La siguiente, no, veo que no, fue coincidencia la otra. Esto es una gráfica que les demuestra. Abajo están polígonos del territorio, es decir, áreas crecientemente grandes, desde alrededor de 1/10 de hectárea hasta 20.000, 21.000 hectáreas en la derecha, y en el eje de las yes tienen ustedes la frecuencia con la que esas áreas están cubiertas de selva. Y lo que pueden ver es que básicamente la mayor parte de los pedazos de selva que tenemos en México están en el orden de entre 3 y 10 o 15 hectáreas. Es realmente
en kilómetros cuadrados, perdón, no hectáreas. Son pedacerías de selva que están regadas por diferentes partes, y los contrastes entre los colores es que el verde oscuro son selvas más o menos intactas, el resto son selvas que están muy perturbadas o que se están restaurando. Tenemos nada más 2 o 3 áreas grandes de selva en México, que son una parte de la Lacandona, de Montes Azules, los Chimalapas, Calakmul, y dejen de contar, esto es más o menos lo que tenemos en México. La siguiente. Bueno, afortunadamente México en estos 20 y tantos años ha podido acumular una capacidad institucional extremadamente importante, y esto es algo de lo que tenemos que estar claros, porque son las armas que tiene el país para haber hecho las cosas que se han hecho, yo diría en general bien, pero para poder hacer las cosas que siguen en el futuro mucho mejor. Tenemos la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es un ejemplo, yo diría, internacionalmente del manejo de estas cosas, aunque hay cosas que hay que mejorar. El Instituto Nacional de Ecología, que ahora se ha convertido en el Instituto Nacional de Cambio Climático y Ecología, y la Comisión Nacional Forestal, que por primera vez en la historia del país está haciendo un inventario forestal permanente, es decir, hay sitios marcados en el país a los que se está yendo cada 5 años en una rotación para saber cómo han ido cambiando las condiciones de bosque o selva o de comunidades forestales en general en el país. Esto no lo teníamos antes. La Conavio, que se echó a andar hace 20 años, es, como verán, y es de lo que les voy a hablar, el productor de inteligencia realmente para tomar decisiones en el país en ese sentido. La siguiente. Voy a hablar de lo que ha hecho Conavio en México, porque no porque las otras instancias no hayan contribuido al conocimiento de ese capital natural, sino porque mucha de esa información realmente viene de esta área. La siguiente. Esta se echó a andar con una comisión intersecretarial por acuerdo presidencial hace 20 años para coordinar todas las acciones del país sobre conocimiento y uso sustentable de la riqueza biológica de México, para organizar, obtener, apoyar los estudios sobre biodiversidad del país y constituirse como una institución puente entre academia, es decir, universidades, institutos de investigación, gobierno y sociedad. Y esto ha sido un trípode que ha sido realmente muy importante. Pero creo que es importante que se den cuenta que el nombre completo de la Conavio incluye la palabra uso, porque estábamos convencidos de que si no hay una utilización económicamente atractiva para los dueños de ese capital natural, los bosques y las selvas, va a ser muy difícil esperar que vayamos a conservar la diversidad biológica del país. Esto no le gustó mucho a la gente al principio, pero ahora se han dado cuenta muchos de ellos que hay que trabajar por ahí. La siguiente nos habla de cómo se concibió esta organización. Hace investigación aplicada, es decir, para resolver problemas concretos de las secretarías que conforman la comisión, pero promueve investigación básica en las universidades y en las instituciones de investigación. Se ha especializado mucho en el manejo de informática, de bioinformática de la diversidad biológica. Es una fuente pública de información. Todos los datos que genera Conavio salen inmediatamente al acceso por la página de Conavio. Y una de las cosas muy importantes que se definió desde el principio es que Conavio no tiene responsabilidades regulatorias, no es una autoridad que da permisos o que da concesiones o cosas de este tipo, simplemente genera información sólida, la mejor posible para el país en la toma de decisiones. Y desde luego, pues, una de las cosas que tiene como mandato es organizar el que llamamos Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, el SNIB. La siguiente.
Gracias. Y hay algunos elementos que llamamos de la filosofía de Conavio. La primera es generar inteligencia a escala nacional con la mejor información que es dable obtener con la participación de todos los expertos de México. Nosotros no hacemos investigación en el campo, en Conavio, la hacen las universidades y los institutos de investigación. Lo que hacemos en Conavio es algo que podemos llamar investigación de segundo piso, como si fuera banca del segundo piso, es decir, recopilando la investigación que hemos apoyado en las instituciones y a partir de eso generar inteligencia y entendimiento del capital natural de México. Y el otro punto central es que o trabajamos con los dueños de los bosques y las selvas de México. 70% o un poco más del 70% de los bosques y selvas mexicanas son propiedad de comunidades rurales, ejidos, etcétera, y con ellos es con los que hay que estar trabajando. Si la gente no recibe un beneficio de mantener una selva o de guardarla en las condiciones adecuadas, lo que va a hacer es modificarla, cambiarla, convertirla en un potrero o convertirla en una zona de cultivo, que ya vemos y ya sabemos los efectos que esto tiene. La siguiente. Estas son las oficinas de Conavio en el DF, en el cruce periférico Insurgentes, para algunos que no las conocen. La siguiente. Y les voy a hablar un poquito del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad en el momento en que aparezca en la pantalla. Eso es, bueno. Y que tiene dos componentes. Es un sistema que por un lado está constituido por los especímenes que colectan los especialistas, los taxónomos, cuando van al campo, colectan una planta o colectan una mariposa o colectan algún otro insecto, le ponen un nombre, esto se va a un herbario o a un museo y esa unidad de información georreferenciada, y esta es la otra parte del SNIP, la representación geográfica, son las bases de la construcción de la base de datos más grande para un país que existe. Es decir, hay muchas bases de datos, hay una global a escala mundial, pero para un país hay muy pocos, quizá ninguno, que tenga el tamaño y las características de representatividad espacial que tiene la página de Conavio. La siguiente, por favor. Estos son los componentes del SNIP, de este Sistema Nacional de Información. Por un lado, la base de datos, que ya se las dije, que está basada en ejemplares, la información sobre las especies que esos ejemplares tienen, a catálogos y archivos de autoridad. Por otro lado, tenemos una gran capacidad de manejo de imágenes de satélite, voy a hablar de eso muy rápidamente, y cartografía electrónica, y hemos generado muchas herramientas de análisis estadístico, analíticas, todo el software que se ha usado para manejar esta información se ha generado en Conavio mismo, pero el elemento quizá crucial en esto para mí es que todo esto está basado en las redes de expertos nacionales e internacionales con las que se trabaja. Casi ningún elemento de información sale al público, se hace pública, si no ha sido consensada con los expertos en cada campo, con ornitólogos, con ictiólogos, con biogeógrafos, con agrónomos, etcétera, dependiendo del tema que se trate, de tal manera que realmente lo que sale al público es una información con el soporte de la mayor cantidad posible de gente que está trabajando y que son expertos en el área. La siguiente. La siguiente. Una más. No sé qué hacer aquí para... perdón. Yo estoy esperando, soy tonto, porque estoy esperando que haya los cambios aquí, los cambios están ocurriendo allá. Si vamos atrás, perdón, les di demasiadas instrucciones. No, más atrás, que no la pueden ver, desde luego. Eso que está ahí es toda la información que está en el SNIP,
Es una enorme masa de puntos. Si ustedes entran ahí, pican uno de esos puntos, le va a salir una gran lista de especímenes de plantas, de animales, de microorganismos, etcétera, que han sido colectados. Pero aún así pueden ver que hay unos huecos muy importantes en esa masa de puntos, que son zonas que todavía no están bien colectadas, están mal estudiadas, y que es donde nosotros ponemos los esfuerzos básicamente para mayor información, ya sea de un grupo, de una región, etcétera. La siguiente les muestra la forma en que ha crecido la base de datos de Conavio. Estamos cerca de los 4 y pico millones de especímenes que están todos validados taxonómicamente y todos validados geográficamente, es decir, en términos espaciales. De tal manera que realmente la base tiene una confiabilidad muy grande. La siguiente, por favor. Y esto ha sido posible porque afortunadamente en México la distribución de instituciones que tienen museos, colecciones zoológicas y que tienen taxónomos es relativamente decente para la gran concentración de ciencia que hay en este país en uno o dos sitios. Esta es por un lado están en verde todos los herbarios, el número de herbarios, el número de especímenes, y a la derecha los estados que tienen, colecciones zoológicas. La siguiente es una de las medidas que se tomaron cuando Jorge Soberón empezó a ser el coordinador, el secretario ejecutivo de Conavio desde el principio, y lo fue por 14 años más o menos, y que realmente marcó las bases y sentó las bases de lo que Conavio es ahora. Mucho de lo que estamos haciendo ahora es construir justamente sobre el trabajo que Jorge echó a andar desde un inicio en Conavio, y uno de los proyectos que fue muy interesante fue mandar a la gente de Conavio a los museos y a los herbarios del extranjero a repatriar información. Al principio, cuando les hablamos de repatriar datos, se echaron para atrás y dijeron, no, nuestros especímenes no salen. Y no era lo que queríamos los datos de los especímenes, y esto se estuvo haciendo en línea por un largo rato, y nos permitió tener muchísima información nueva, y además, la siguiente, tener muchísimas imágenes muy importantes. Por ejemplo, las imágenes de los tipos de las especies de plantas. Hay una enorme cantidad, 17,000 o un poco más de 17,000 tipos de plantas mexicanas, de tal manera que los taxónomos ya no necesitan ir a Chicago o a Kew o a Berlín para verificar que si tienen o no una nueva especie, para compararla con el tipo. Estos ya están en México. Esta fue una medida tomada por algunos taxónomos con mucho gusto, pero por otros con mucho disgusto, porque les quitó excusas para salir a viajar, pero es realmente muy útil. Y tenemos una enorme cantidad de fotografías de especímenes de muchas colecciones, animales y plantas, alrededor de 100,000, que pueden ser consultadas en la base de datos de Conavio. Esto formó una red mundial de información con muchas instituciones del mundo, pero que acabó siendo parte del GBIF, que es la Global Biodiversity Information Facility, que está en Dinamarca y que se inspiró mucho en el trabajo que Conavio estaba haciendo. Conavio es un fundador de GBIF y es uno de los miembros más activos y contribuyentes activos de información para esa cuestión global. La siguiente, por favor. Sí, otra. Eso es. Bueno, ahora tenemos una gran cantidad de información. ¿Qué hacemos con ella? Y ¿para qué la utilizamos en el país? Bueno, pues aquí van algunos de los ejemplos y les quiero platicar de ellos. La siguiente. La primera que van a ver, si
viene una más. Esto es un mapa parecido al otro que vieron, pero es nada más para las plantas vasculares. Esto es el herbario virtual más grande de México, en cualquier parte. Y otra vez lo que pueden ver son estos agujeros ahí de zonas poco colectadas, con grandes huecos de información. Y eso que parece tan denso en puntos, en realidad la siguiente representa menos de un espécimen por kilómetro cuadrado de colecta. Es realmente muy bajo. Todavía tenemos áreas muy grandes en las que hay poquísimas colectas, e incluso si ustedes ven allá el estado de Veracruz, que por los proyectos que ha habido se ve muy lleno de colectas. La siguiente, si lo vemos más en detalle, eso que se veía como una masa sólida de puntos a la hora de que aumentamos la escala, pues se ve con una enorme cantidad de espacios y de huecos, que lo que están sugiriendo es que nos falta todavía una cantidad importante de esfuerzo de colecta, aunque no se puede hacer a lo loco, y esto es uno de los puntos que la información de Conavio justamente puede servir. La siguiente es que con la información que tenemos sobre las especies y su distribución, ahora se pueden hacer predicciones de sus áreas potenciales con probabilidades, con niveles de probabilidad para la distribución de las especies. Es una especie que está en peligro de extinción. Ya no quiere uno más colectas para realmente saber dónde estaba, sino se usan algoritmos de predicción de las distribuciones, pero también la siguiente se puede usar no solamente para especies en peligro de extinción, sino la siguiente se puede usar, por ejemplo, para especies de interés económico, en este caso agaves, que han sido utilizados fundamentalmente para mezcal, que son los que se hacen con una gran variedad de especies en el mundo, en México. Perdón. La siguiente, otra de las cosas es que nos ha permitido hacer un análisis de la distribución de nuestra biodiversidad de una manera que antes no se podía haber logrado. Por ejemplo, el ver que las zonas de mayor cantidad de especies, las zonas más especiosas del país, no coinciden con las zonas de mayor endemismo del país, es decir, donde están las especies que son exclusivas de México. Entonces, aquí me pone un problema de conservación, porque sí necesito cuidar las zonas de mayor diversidad, pero también necesito cuidar las zonas donde tenemos especies exclusivas de México, que si desaparecen de México, desaparecen del planeta. Esto es uno de los elementos que realmente ayuda mucho a tener criterios de conservación, pero no los puede uno tener si no tiene este tipo de información a la mano. La siguiente habla de la forma en que los hábitos, los ámbitos de distribución de muchas especies se han ido cayendo. En el caso del tapir, desde 1900 hasta el año 2000, en el siglo pasado, la forma como se han perdido los ámbitos de distribución de las especies, que realmente también es muy útil para la definición de áreas de protección, si es que uno está interesado en proteger esta especie. La siguiente, y uno de los trabajos más importantes, de hecho México es el único país que lo ha hecho hasta ahora de esta manera, es tener una especie como de lista de supermercado para saber dónde están las áreas de mayor relevancia para conservación en las partes terrestres, las marinas y en las aguas continentales, ríos, lagos, etcétera, del país. Esta información apenas la pueden ver ustedes, el tamaño de los mapas no ayuda, pero está también disponible y se puede abrir a escalas muy útiles para poder verlo regionalmente para diferentes partes del país, y tiene obviamente las zonas de mayor prioridad, combinando endemismos, especies en peligro de extinción, especies ecológicamente importantes, etcétera. Es un trabajo realmente muy útil que se hizo en colaboración con la CONAMP y se publicó hace como un par de años. La siguiente es un esfuerzo, es de los trabajos
más interesantes, que es la de monitoreo de ecosistemas. Empezamos con los manglares de México y se hizo ya el estudio completo, es mapas de 1 a 50,000 que son realmente excepcionalmente útiles para este tipo de trabajo. Ustedes pueden medir la pérdida o ganancia de manglares con 1 hectárea de resolución, y que tiene la ventaja de que si ustedes van a cualquier parte de los manglares de México, con un GPS se posicionan y tienen una conexión satelital, porque va a ser difícil que sea de otra manera, con Avio, pueden bajar una fotografía del sitio donde están parados que se tomó en 2005. Y entonces pueden comparar cómo estaba ese sitio de manglar, específicamente ese sitio, del 2005 a cómo está ahorita, y les aseguro que es una de las armas más potentes para monitorear cambios en ecosistemas. La siguiente. Bueno, damos 770,000 hectáreas en 2005, y lo que hicimos fue irnos para atrás a 1980 con fotos aéreas, ya no con fotos de satélite, calcular, medir lo que había de manglares. Teníamos 60,000 hectáreas más o menos. Al 2005 bajamos a 778,000, y en 2010, que es el tercer estudio que hicimos, teníamos 769,000. Ahora tenemos ya realmente una película muy precisa de las tasas de pérdida, porque son eminentemente tasas de pérdida, aunque en algunos lugares hay ganancias. Probablemente, por un lado, porque el mar está empezando a entrar en zonas muy planas y está abriendo áreas nuevas propicias para el manglar, y por otro lado porque hay zonas que se han abandonado y el manglar ha podido recuperar su presencia en algunas de estas zonas, ¿no? Pero nuevamente el factor más importante aquí de pérdida ha sido la agricultura. La siguiente. El enfoque nuevo ahora es cómo podemos hacer esto que hicimos con el manglar a escala nacional. Bueno, resulta muy difícil para un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, con la topografía endemoniada que tenemos y la enorme cantidad de microclimas, ecosistemas, etcétera. Pero entonces lo que estamos haciendo es desarrollar un sistema que automáticamente nos dé cambios en el uso del suelo, de cobertura vegetal, identificar esos lugares, y donde nos parece importante ir con una metodología de imágenes de satélite mucho más precisas que una cosa que se podría usar a escala nacional. La idea es que esto ya lo podamos hacer de manera totalmente automatizada, de forma que tengamos alertas de dónde ha habido cambios en 6 meses o en 1 año, y enfocar el interés sobre las áreas en las que hemos tenido o ganancias o pérdidas, porque mide las dos cosas, pero fundamentalmente, por desgracia, son pérdidas de ecosistemas. Esto también es algo que en el momento en que ya esté instrumentado, y esperamos que en 1 año más esto ya va a estar bastante operativo, muy pocos países realmente lo tienen, muy pocos países del tamaño y la complejidad del nuestro. La siguiente. Se ha generado una gran capacidad de percepción remota, particularmente en los últimos 6, 7 años en Conavio. Recibimos alrededor de 10 imágenes diarias de todo el país, de varios satélites, de varias imágenes con diferentes sensores que se usan para diferentes cosas, y esto nos ha dado la capacidad realmente de poder producir una buena cantidad de estudios, como los que les voy a comentar. La siguiente. Este es el primer esfuerzo que hemos hecho de cambio de uso del suelo, o de cobertura del suelo, para Norteamérica, junto con Estados Unidos y Canadá, con una metodología y una nomenclatura totalmente homogéneas entre los 3 países. Y claro, cada país después, a
a sus intereses, pues hace los estudios con mucho más detalle, fundamentalmente porque la diversidad ecológica de Canadá y de Estados Unidos, bueno, pues es mucho menos grande que la que tenemos en México y consecuentemente necesitamos nosotros desarrollar una serie de estudios y de aproximaciones diferentes a la que esos otros dos países requieren. Pero por lo menos ya tenemos a una escala un mapa comparable, con metodologías comparables para reportar cambios de uso del suelo para esta parte del continente americano. Esto se va a continuar, se va a ampliar al Centro y Sudamérica para poder tener un mapa completo de los cambios de suelo, de uso del suelo y obviamente cambios en la biodiversidad del continente americano. La siguiente. Uno de los aspectos en los que se ha hecho mucho esfuerzo y utilización de la capacidad de imaginería de satélite ha sido el referente a los incendios forestales. La siguiente. Ahora tenemos, después de 1998, que fue un año de grandes incendios, la capacidad de tener un sistema totalmente automatizado que recibe las señales, las interpreta de dónde hay incendios, separa estos incendios, los separa por estados y los manda a cada estado de la República a las instancias que están encargadas de combatir los fuegos. En 20 minutos de que recibimos la señal, estas instancias tienen la información para salir a controlar un incendio si es que hay tal cosa, antes de que el incendio se convierta en una conflagración mucho más complicada. Lo hacemos realmente a una enorme velocidad, más rápido que la NASA, que también tiene un sistema de este tipo, pero como lo tienen que hacer a escala mundial, pues les toma muchísimo más tiempo de lo que nosotros lo podemos hacer para México y para Centroamérica, porque mandamos esta información a todos los países centroamericanos. La siguiente. También pudimos seguir con esta capacidad de nuevos satélites y nuevos sensores, la mancha de petróleo del Golfo de México, del derrama muy importante que hubo hace unos años, y estuvimos generando información para el país. La siguiente. Y ahora lo que estamos haciendo es generar información diaria sobre las características de los mares de México en términos de temperaturas, concentraciones de clorofila alfa, etcétera, toda una serie de turbidez, etcétera, para el país. Esta es la primera vez que tenemos información que se puede representar. Aquí lo que están viendo son películas, digamos, de una semana o de un mes, de cómo van cambiando estos factores, estos parámetros de temperatura, concentración de algas en el país y que tienen obviamente efectos importantes en, por ejemplo, la producción de mareas rojas o en cuestiones que tienen que ver con la productividad marina o en la fuerza con la que un huracán puede entrar a tierra dependiendo de la temperatura del mar justo antes de que vaya a tocar tierra un huracán, etcétera. La siguiente, por favor. Estamos también entrando a monitorear arrecifes por la primera vez. Este es el arrecife que está enfrente coralino de Quintana Roo, y lo que estamos haciendo es empezar a instalar una red de boyas de información marina, no nada más en esa parte, sino la siguiente. Queremos poner alrededor de 16 de estas en el litoral mexicano, en el Golfo, Caribe y el Pacífico. Esta es la primera boya, está en Cabo Catoche. Vamos a ver qué tantos problemas tenemos con el cuidado de ella. Son cosas que se pueden vandalizar con facilidad. Lo hicimos involucrando a la gente de la zona, los pescadores, saben de qué se trata, ofrecieron estar al cuidado y ayudar, y lo hemos trabajado con la Secretaría de Marina y con el CIMBESTAB de Mérida. Esto manda imágenes a satélite que estamos recibiendo permanentemente cada 20 minutos en México ya. La idea es tener una red de esto
para poder tener una información realmente muy precisa de las condiciones en el mar. La siguiente. Otro de los puntos es CONABIO es el concentrador de la información sobre especies invasoras de México. Estas especies son la causa número 2 de pérdida de biodiversidad en el planeta. Aquí tenemos una gran cantidad de información que nos ayuda a entender la peligrosidad de algunas de estas especies que se introducen, algunas como cosas ornamentales. Por ejemplo, el lirio acuático es un caso que se introdujo con una especie ornamental y ahora está invadiendo cuerpos de agua por todo el mundo, o peces ornamentales que luego se sueltan y se vuelven una plaga enorme. Hay los plecos y el pez león y todas estas cosas que están generando muchos problemas. Y queremos hacer un estudio, un trabajo muy concertado en Norteamérica, porque es la zona donde tenemos mucho intercambio comercial, obviamente, y para eso la siguiente se echó a andar, una estrategia nacional de especies invasoras que ya se publicó y que nos va a servir para saber por dónde meternos aquí. Un punto más, la siguiente es los análisis de riesgo por introducción de organismos genéticamente modificados en relación a muchos de los parientes silvestres que estas cosas pueden tener, que estos cultivos pueden tener. México, aparte de ser un país megadiverso, es un centro de domesticación de plantas en el mundo, por la enorme interacción que todos los grupos étnicos que habitaron y que habitan en México tuvieron con esa gran diversidad biológica, de numerosas especies que no voy a meter ahorita a hacer un listado de ellas. Y obviamente cuando hay peticiones de permisos para introducción, lo que CONABIO hace es generar análisis de riesgo. Nosotros no tomamos la decisión de si se mete o no se mete el organismo genéticamente modificado en México, eso lo hace la Zagarpa y la Semarnat, pero nosotros les damos la información con la que supuestamente deben tomar las buenas decisiones. La siguiente. También estamos trabajando justamente por ese mismo criterio de la cantidad de plantas cultivadas en México, un estudio sobre los parientes silvestres de todas estas plantas cultivadas, porque son recursos genéticos valiosísimos que conocemos poquísimo. Justamente no fue sino hasta que CONABIO echó a andar un proyecto de maíz que empezamos a entender y a saber bien realmente cuántas razas nativas de maíz teníamos en México y dónde están ahora cultivadas en el país. La siguiente. Es un estudio que se está haciendo, como muchos otros, con una gran cantidad de grupos que trabajan sobre diferentes cultivos en el país y sobre los parientes silvestres de estos cultivos. La siguiente. El caso más icónico es el del maíz, evidentemente. No me voy a meter aquí en esto porque en sí mismo es toda una charla, pero no fue la siguiente, sino hasta que hicimos el estudio que terminó el año pasado, que ahora sabemos que hay 59 o 60 razas nativas de México, dónde se están cultivando, con qué intensidad se están cultivando y las áreas en donde debería o no debería introducirse maíz genéticamente modificado. Esta información está abierta a todo el mundo, la hemos pasado a las instancias responsables de dar los permisos y bueno, ellos tendrán la responsabilidad de saber qué hacen con esto. La siguiente, esto es una síntesis del conocimiento que hay sobre los ecosistemas de México. México fue el primer país para hacer algo similar a lo que el Millennium Ecosystem Assessment hizo para todo el planeta, pero esta vez para México nada más. Es la evaluación de todos realmente la diversidad biológica del país, desde especies hasta ecosistemas, los factores que han influido en la ganancia o la pérdida
de esa diversidad biológica, las políticas públicas que han incidido, el capital humano que ha estado involucrado y los escenarios que vemos hacia adelante al futuro de lo que puede pasar. Estas dos últimas partes están apenas terminándose. Esto se publicó hace 3 años con la participación de una gran cantidad de gente del país, 750 autores y revisores, 200 y pico de instituciones, y no son ni todos los autores ni todas las instituciones que están trabajando sobre el tema. Esto también nos debe dar una idea del capital humano que ya se ha ido construyendo en este sentido para el conocimiento de la diversidad biológica de México. La siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es generar que esa capacidad que Conavio tiene para todo el país se empiece a dar para cada estado de la República. Lo que queremos es que los estados hagan primero un estudio de la diversidad biológica de su estado, y estos son algunos ejemplos de lo que tienen ahí. Algunos son realmente estudios excelentes, de gran calidad, que se han sacado con la gente local, con las instituciones locales o algunas otras instituciones que trabajan en el estado. Nos quedan todavía algunos estados que no han empezado en esto, y para mi gran tristeza uno de ellos es Nuevo León. Con la capacidad académica que este estado tiene, y yo creo con el número de organismos no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, este es un lugar en donde debería haber presión para que el gobierno realmente asumiera la responsabilidad de echar a andar un organismo de este tipo que lo ayudase a tomar mejores decisiones sobre la conservación y el uso del capital natural del estado. Otros estados pues por mucho tiempo no han tenido esas condiciones y se entiende que no lo tengan, pero en el caso de Nuevo León realmente nos esperaríamos que muy pronto haya un involucramiento. Tenemos ya 20 estados en proceso de estudio y un estado que ya tiene su Comisión Estatal de Biodiversidad, que es Morelos. Estas no son sucursales de Conavio, son esfuerzos locales con la gente local, las instituciones locales, las asociaciones civiles locales y el gobierno local, obviamente. Y esto es lo que queremos empujar, y para esto pues, estamos capacitando a la gente de ahí, estamos metiendo recursos para los estudios en el lugar, etc. La siguiente. Es también Conavio en la parte internacional juega un papel muy importante, es la autoridad científica de CITES, que es el Convenio Internacional sobre Comercio de Especies en Peligro de Extinción. Y esto ha ayudado en México, por ejemplo, el último elemento importante, el que había una prohibición del uso de los cocodrilos mexicanos, particularmente el que está en el lado del Golfo, y se demostró que la especie no estaba en peligro, se sacó de la lista de especies en peligro, etc. La siguiente, por favor. Estamos trabajando ahora con las comunidades directamente para transmitirles esa información. La siguiente, con varios casos que son como por ejemplo copales, magueyes, en el caso de los mezcales, mieles en la península de Yucatán, tunas y xoconosles en la planicie central de México, para ayudarlos a manejar mejor sus recursos y a tener más ingresos. La siguiente, por favor. El ejemplo más importante es el Corredor Biológico Mesoamericano, que tiene trabajo con muchas comunidades locales. La siguiente, por favor. La siguiente. Es que se está haciendo fundamentalmente en Chiapas y demás. Yo no sé si alcanzan a ver, pero ahí hay en el cuadro superior a la derecha una cosa que se mueve. Esa cosa que se mueve es el collar que manda señales de un jaguar que se está moviendo justamente en la zona donde está el corredor, y esto pues es una idea clara de por qué estos realmente pueden ser muy importantes como elementos de conservación. La siguiente, por favor, y pueden ver una gran coincidencia
La siguiente. Entre las áreas de alta extrema prioridad para conservación y los lugares donde está el corredor, en el caso de Chiapas y la península. La siguiente. Uno de los puntos en los que nos estamos metiendo ya, y esto es un esfuerzo que se echó a andar cuando todavía Jorge Soberón estaba a cargo de Conavio, fue lo que ahora se conoce como ciencia ciudadana, fue la adopción del proyecto de birdwatching que el laboratorio de Cornell tenía aplicado a México. El proyecto se llama Ver Aves y tiene ya una cantidad realmente muy alta de usuarios, y la cantidad de información que estamos recibiendo de los usuarios que va a dar a la base de datos de Conavio realmente ha ido incrementando de manera muy importante. La siguiente. Y ya me quieren, sí, bueno, conste que yo iba a hacer esto más rápido, ¿eh? La otra es la adopción de iNaturalist, que es un sistema por el cual la gente puede sacar fotografías georreferenciadas, mandarlas a una base de datos y tener la información. Ya está empezando a funcionar y en enero o febrero la vamos a tener operativa en Conavio, y esto va a traer muchísima gente involucrada en la producción de información científica. La siguiente, vamos rápido, publicaciones en grandes cantidades. La siguiente, la página web de Conavio, que es realmente muy importante. Vamos a saltarnos a la siguiente. Es una página para niños que se echó a andar, que es realmente muy interesante, les sugiero que la conozcan. La siguiente. Es el tráfico que tiene el sitio web, realmente una enorme cantidad de visitantes exclusivos que repiten, y una bajada de información que está en el orden de 20 gigabytes diarios de información. Ya no es nada más entrar a ver fotos bonitas, sino de bajar información. La siguiente es también las redes sociales. La siguiente. Y esto quise traerlo porque son las dos últimas transparencias, es la expresión del aprecio o de cómo se concibe Conavio fuera del país. Este es un reporte del Presidential Committee of Advisors on Science and Technology, del cual el doctor Molina es uno de los miembros para los Estados Unidos, y el presidente Obama pidió un estudio sobre cómo conservar el capital ambiental o el capital natural, nosotros le llamamos. Y la siguiente, hay un reporte, se dedican varios pedazos de ese reporte a hablar de Conavio, de ponerlo como un honest broker, es decir, un informador imparcial de información sobre el país, y como un ejemplo de cuál debe ser el mecanismo para seguir. La siguiente, por favor. Y lo mismo ha pasado con CBD, que califican a México realmente como el ejemplo de manejo de información de biodiversidad. Y creo que con esto termino. Perdón que haya sido tan largo, estaba hecho para que yo la manejara muy rápido desde aquí, pero no se pudo. Lamento el retraso. Gracias. Perdón por los problemas técnicos. Por cuestiones de tiempo, las preguntas se dejarán para la sesión del encuentro con la comunidad que tendremos en esta tarde. Agradecemos al doctor Sarucán su participación, y la profesora Adriana Nelly Correa, directora de la Cátedra Andrés Marcelo Sada, le hará entrega de un reconocimiento.